la iglesia, hermanos, tiene que tener un avivamiento. Y ese avivamiento empieza cuando hay sanidades, milagros y prodigios. Las personas no están interesadas en ir a la iglesia si no ven milagros, si no ven prodigios, si no ven sanidades. Pero Dios, la semana pasada, el lunes, me daba este tema y yo lo meditaba y verdaderamente que nosotros somos los que vamos a traer este avivamiento. Cada persona que ha nacido de nuevo, cada persona que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, tenemos que traer este avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Tenemos que traer de regreso el Pentecostés. El Pentecostés no es una denominación. El Pentecostés es una llanura del Espíritu Santo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, estás en el Pentecostés, no estás en la denominación. La llanura del Espíritu Santo es la manifestación del día Pentecostés y nosotros fuimos llenos. Nosotros no solamente somos cristianos, no solamente somos cristianos, sino que somos cristianos llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo, entonces empieza un avivamiento en nuestras vidas, empieza un avivamiento en nuestras familias, empieza un avivamiento en la iglesia. La iglesia tiene que ser llena del poder del Espíritu Santo. Pero es tremendo, hermanos, que hay denominaciones que no creen en hablar lenguas. No creen. Y es la manifestación del Espíritu Santo. Es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué sucede con nosotros? Venimos a Estados Unidos y no hablamos el idioma. ¿Qué sucede con nosotros cuando venimos y no entendemos el idioma? Nos frustramos porque no hablamos el idioma. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios y en el reino de Dios tiene su propio idioma. El idioma del reino de Dios son las lenguas y si yo no hablo las lenguas, mi gobierno no me va a entender. Y me voy a sentir frustrado. De la misma manera que nos sentimos frustrados cuando llegamos acá y no entendemos el inglés. ¿Cuánto vamos yo me acuerdo cuando llegué y nació mi hijo, en ese tiempo no se hablaba tanto en español como se habla ahora, y yo me frustraba porque no había quien le preguntaba. Veía a una persona con apariencia latina y le preguntaba, ¿hablabas español? No, soy filipino, y no hablaban español. Y yo quería saber. Entonces nosotros, si yo soy un ciudadano del reino de Dios, si yo soy nacido de nuevo y no tengo la llanura del Espíritu Santo, porque me han dicho que las lenguas no son para todos, hermano, la lengua es para todos. Y cuando tú oras en lenguas, oras en el Espíritu Santo te va llenando, 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 te va llenando. Puedes pasar, a veces oras en lenguas, oras en el Espíritu y piensas que ha pasado 1 minuto, 5 minutos, pero cuando reaccionas ya pasaste 1 hora. Y en esa hora sucedieron muchas cosas: sanidades, milagros, prodigios, un avivamiento. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Amén. Jesús desea sanarte hoy. Vamos a hablar de la sanidad. Amén. El secreto de la sanidad. El secreto de la sanidad. Y una de las maneras que Jesús sanó fue por lo tangible. ¿Saben qué es lo tangible, verdad? Por tocar, por poner un punto de contacto. Una de las maneras, Jesús sanó. Pero una de las maneras para nosotros recibir sanidad y para que otros reciban sanidad es a través de lo tangible. ¿Qué es lo tangible? Vamos a leer, ¿ok? Está en la palabra. ¿Okay? Una de las maneras que Jesús sanó fue a través de lo tangible. Otras envió la palabra para que se sanaran. Pero hoy vamos a ver más lo tangible, que es tocar, imponer manos, poner un punto de contacto. En el libro de los Hechos, la primera escritura que vamos a ver está en el libro de los Hechos. Toma nota para que tú la repases en tu casa y empieces a practicar y a creer esto. En el libro de los Hechos 19:12, de tal manera que se llevaban
que se llevaban a los enfermos, de tal manera que se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Qué estamos viendo ahí? Lo tangible, un paño o delantales. Y cuando ese paño tocaba al enfermo, ¿qué sucedía? El enfermo quedaba sano. Estamos viendo la importancia de lo tangible, del toque. Otra escritura que nos habla de eso, en Marcos 16:17 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Verso 18 del libro de Marcos 16: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estamos viendo otro punto de lo tangible, del toque. Jesús a nosotros nos autoriza a través de... Pero aquí es lo importante, hermano, que cuando tú y yo vayamos a orar, o vayamos a orar por una persona, muchas veces, antes que nada, tenemos que saber que tenemos el Espíritu Santo, y tenemos que anhelar una llanura del Espíritu Santo. Cuando yo anhelo la llanura del Espíritu Santo, entonces comienza el Espíritu Santo a llenarme y hablar en lenguas. No sé cuánto tiempo voy a pasar hablando lenguas, pero yo sé que si en ese momento yo pongo la mano sobre un enfermo, el enfermo queda sano. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. La tangibilidad o el toque en la sanidad es la unción del Espíritu de Dios. Cuando la persona es tocada por lo tangible que está en el Espíritu de Dios, ese toque del Espíritu de Dios toca a la persona y se sana. El pañito no tenía nada que ver. El pañito fue ungido. Cuando ese paño tocó a las personas enfermas, el Espíritu de Dios que estaba en lo tangible, en la unción, porque los pañitos se ungieron, cuando el paño tocó a la persona, el Espíritu de Dios salió y la sanó. Eso es lo tangible. Eso es lo que dice la Escritura. Amén. Así también en los paños, como en las manos, la persona debe de tener fe para que al momento del toque se realice la sanidad. La persona, es importante, no tiene que sentir nada, porque si espera sentir, no hay fe. La sanidad no se va a manifestar. La tangibilidad, el toque, es el punto de contacto donde la unción se suelta haciendo el milagro en la persona. En lo tangible. En lo tangible. Amén. A lo mejor tú hoy te llevas un paño ungido o algo ungido, y se lo pones a un enfermo, pero al momento que tú pones ese objeto, paño, lo que sea en la persona enferma, tú crees, la persona, el toque de la tangibilidad por la unción del Espíritu Santo, sana a la persona. Estamos viendo que eso sucedió en la palabra. La tangibilidad es el punto de contacto donde la unción se libera o se suelta haciendo el milagro en la persona. ¿Se acuerdan la mujer de flujo de sangre del libro de Marcos 5:25? Se lo voy a leer, ustedes lo notan del 25 al 30. En el verso 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, una mujer enferma, padecía flujo de sangre, había sufrido mucho, de muchos. ¿Cuántos enfermos conoces que están sufriendo demasiado de muchos doctores? ¿Conocen algunos? Y no se sanan. Había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Verso 27. Cuando yo hablar de Jesús como tú estás oyendo aquí, los hermanos que están conectados en vivo están oyendo de Jesús. Esta mujer, cuando escuchó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Verso 28 dice: porque ella decía:
si tan solo tocara el manto, será salvo. Si tocare tan solamente su manto, será salvo. ¿Qué empezó a hacer ella? Ella empezó una meta, ella empezó a edificar algo tangible, algo que ella pudiera tocar. Ella digo, si tan solo yo toco el manto, o sea, ella puso un punto de contacto, algo tangible donde ella tocaba. Ella puso su fe, no en el manto, puso su fe en el momento que yo toque, yo voy a ser sana. Entonces al momento que ella tocó, ¿qué dijo Jesús? Yo sentí que salió poder de mí. Por eso cuando tú pones tu mano o te dan un pañito ungido, pero que sea ungido verdaderamente, o tú lo llevas y tú lo unges, al momento del toque, la persona tiene que quedar completamente sana, porque esta persona, la mujer de flujo de sangre, creyó, y ella elaboró una fe diciendo, si tan solo toco el manto, si tan solo toco el manto, si tan solo toco el manto. Cuando tocó el manto, el verso 29, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, verso 30, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Ves el poder que está en el toque? El poder que está en la unción de que tú tocas. Cuando tú pones manos, no son tus manos, sino que es el poder del Espíritu de Dios que toca a la persona y sale poder. Cuando tú crees y tú misma unges un paño, oras en el Espíritu, llevas el paño. Si tienes un familiar, un amigo enfermo, le pones el paño. Al momento del toque, sale poder, es el Espíritu de Dios. No eres tú, es el Espíritu de Dios. Porque esa es una manera de cómo Jesús nos enseña y cómo Él mismo sanó. Él iba caminando y la mujer tocó el borde de su manto. ¿Y qué sucedió? Quedó completamente sanada. Amén. En la tangibilidad, en el toque para la sanidad, poner las manos sobre los enfermos, la persona tiene que tener una convicción certera de su sanidad. Amén. ¿Verdad? Yo traigo libros, recomiendo libros, yo leo mucho de muchos diferentes. En esos días yo estuve leyendo y viendo de un tremendo hermano. Él fue un joven bautista, murió a los 15 años de edad, nació con un corazón defectuoso, quedó paralizado a los 15 años de edad, 16 años de edad. Ya tenía meses en el hospital. Sus papás eran bautistas, él era bautista. Oraban por fortaleza porque se muriera. Se murió, o sea, fortaleza porque se iba a morir el joven. Se murió a los 15, antes de 16 se murió. Cuando llegó al cielo, le dijo Jesús, vas a regresar porque contigo no he terminado. Él vio el cielo y a los 16 años Jesús le dijo, tú vas a regresar porque contigo no he terminado. Ese joven regresó, siguió enfermo, pero él empezó a hablar la palabra, a creer la palabra. Y él dice que aún siendo bautista, y los bautistas no creen en la llanura del Espíritu Santo hablar lenguas, él empezó a meditar la palabra y siendo bautista empezó a hablar lenguas. Ese joven se sanó. Quedó completamente sano, murió de 93 años creo, pero tiene un tremendo testimonio y tiene unas grandes enseñanzas. Y él predicaba mucho predicaba, tiene muchos libros, les recomiendo que lean de él. Nosotros tenemos que leer de esos hombres de testimonio, amén. Él lo llevaban a diferentes iglesias a hacer campañas. Murió en el 2003, así es de que hace varios años que murió. Nació en 1930 y no, en el 38 se casó. No me acuerdo, pero nació en los 20 por allá. Donde él habla del avivamiento de la calle Azusa. Dice que ese avivamiento de la calle Azusa sucedió algo que está sucediendo ahorita en las iglesias. No hay milagros, no hay sanidades.
Entonces un movimiento de ministros empezaron a orar llenos del Espíritu Santo, hablaban lenguas y oraban y la gente se sanaba y hubo un avivamiento en California y en todos esos lados porque regresaron los milagros a las iglesias, regresaron las sanidades a las iglesias. Pero ¿qué está sucediendo en este tiempo? Se han ido. No milagros, no sanidades en los cristianos, se han conformado con una vida rutinaria, pensando que Dios les envía las enfermedades, pensando que Dios les envía los problemas. Dice, mira, él dice, cuando tú estés en una prueba, dice, Dios a veces permite que venga una prueba, Dios permite que venga una lucha en tu vida, pero Él lo permite porque sabe que esa batalla tú la ganas. Y cuando tú ganas esa batalla, tu fe sale más fuerte. No que va a suceder algo, sino que cuando esa batalla tú la ganas, tu fe sale fuerte y se hace más fuerte. Y él habla, dice, yo peleé mi batalla cuando yo tenía 16 años, yo peleé mi batalla porque yo me iba a morir. De hecho, se murió y regresó y Jesús le dijo, no he terminado contigo. Amén. Así de que él, ¿verdad?, andaba predicando y en una de las campañas que fue a uno de los estados, iban pastores y llegó un pastor de las iglesias alrededor y le dijo, mira, dice, yo traigo 7 pañitos, quiero que los unjas porque en mi iglesia tengo 7 personas bien enfermas, no pueden ni salir de su casa. Yo quiero que unja los pañitos. Kenneth Hagin ungió los pañitos, se los dio al pastor. Cuando el pastor regresó a su pueblo, fue a visitar a los enfermos que estaban bien graves de su iglesia, les dio los pañitos y al momento de tocar los pañitos, los 7 quedaron sanos. Los 7 quedaron sanos. Es el poder de lo tangible. Amén. Es el poder de lo tangible. En lo tangible, en el toque, la persona tiene que ser perceptiva. Si una persona es tocada y no es perceptiva, no puede ser sanada. Una de las maneras que Jesús enseñó para recibir sanidad fue poner manos. Si yo mismo unjo, o yo mismo, ¿verdad? Yo creo por mi sanidad, y yo mismo me unjo y pongo mano, yo unjo, me sano. O si lo hago por alguien más, también tiene que ser sanada. Yo tengo que creer y la persona que recibe también tiene que ser perceptiva. Al momento de poner las manos, sale una unción de sanidad y el cuerpo tiene que ser perceptivo para recibir la sanidad. Amén. En la sanidad, hermanos, algo bien importante. Si yo paso por sanidad, yo no tengo que sentir nada. Al momento que me estén orando, yo no voy a tocar a ver a qué hora desapareció el dolor, o si todavía me duele, no me sané. Solamente tenemos que ser perceptivos de que si yo recibo un toque, yo soy sano, yo no tengo que sentir nada. Solamente soy sano en el nombre de Jesús. Amén. Si yo voy por un llamado de oración de sanidad, que un hombre o una mujer haga, yo tengo que ir con un corazón de fe, que al momento que toque mi cuerpo queda completamente sano y toda enfermedad se va. No se tiene que sentir mientras se ora, no se tiene que sentir. Tenemos que recordar que una de las maneras que Jesús nos enseña, y Él mismo lo hizo, es por poner manos, por tocar. No es la única manera, pero es una de las maneras. Podemos ver un ejemplo en Mateo 18:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrado en cama, con fiebre. Y el verso 15 dice, tocó su mano. ¿Qué hizo Jesús? Tocó la mano de la suegra de Pedro. ¿Y qué sucedió? La fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Con el toque, al momento que tocó, la fiebre se fue. La fiebre se fue. El poder de lo tangible. Amén. Amén. Muchas veces, hermanos, y lo vemos hoy en día, por eso la iglesia necesita un avivamiento, que sucedan milagros, señales, prodigios. Así como les comentaba de este pastor que fue y le envió pañitos a Kenneth Hagin. También en otra ocasión, en otro de los estados, porque él viajó mucho, él comenzó una iglesia a los 18 años y estaba pastoreando.
Dice, yo no sé cómo empecé a pastorear siendo un joven bautista lleno del poder del Espíritu Santo y venían pentecostales y me decían, ¿tú eres pentecostal? No, yo soy bautista. ¿Y por qué hablas lenguas? ¿Por qué estás lleno del Espíritu Santo? Porque me llené del Espíritu Santo, porque le dije al Espíritu Santo que me llenara, porque yo anhelé los dones espirituales, y si yo anhelo los dones espirituales, el Espíritu Santo me los dio, y uno de los dones espirituales que le dio fue la sanidad. Amén. Pero lo anhelaba. Amén. Y a los 18 años empezó a pastorear, y después de un tiempo el Señor le dijo, deja de pastorear y vete a predicar de sanidad, haz milagros, trae un avivamiento. Y fue lo que Kenneth Hagin hizo en todo el tiempo que vivió. Después fue a otro lugar, a otra de las iglesias que lo invitaban, y él oraba, pero cuando hacía un llamado para ministrar, él notó en uno de los eventos, que una hermana pasó y el Espíritu Santo le dijo, ora por ella. Y espera, cuando oró por ella, la hermana se fue y cuando iba a medio pasillo, el Señor le dijo, pregúntale si recibió sanidad. Dice, hermana, ¿usted? Sí, yo sí. Venga. Dice, ¿recibió sanidad? Dice, no, todavía me duele. Dice, que le dijo el Espíritu Santo, ¿hasta cuándo? Pregúntale, ¿hasta cuándo vas a creer por tu sanidad? Cuando Kenneth Hagin le dijo, ¿hasta cuándo vas a creer por tu sanidad? Ella dijo, hasta que la reciba, hasta que la sienta. Y se fue. El pastor le dijo, oye, dice, ¿conoces a esta hermana que vino? Sí, dice, es una pastora que tiene una iglesia por aquí cerca. Va a todos los servicios de sanidad que hay y nunca sana. ¿Conocen a cristianos así? Sí, amén. Era una pastora y no era sanada. 5 años después, Kenneth Hagin regresó no a la misma iglesia, regresó a la misma área, y cuando hubo el llamado para ministrar sanidad, ahí estaba la pastora de nuevo, haciendo línea para recibir sana. Kenneth Hagin oró por ella y le dijo, ¿no te has sanado? Dice, no, porque todavía me duele. Oró por ella y se fue. Dios le dijo, déjala. Después se enteró que tuvo que dejar el pastorado porque no se sanaba y después murió. Personas buscando ministros de sanidad en un lugar, en otro, y nunca se sanan. Estamos hablando de una pastora. Amén. Por eso, ¿verdad? ¿Cuántos conocemos a personas buscando sanidad en ministros que lleguen a la ciudad? Van a cada reunión de sanidad. Siempre están en los que van a ministrar por sanidad y nunca se sanan. Y nunca se sanan. Gloria a Dios. Pero nosotros sí creemos. Amén. Sí, amén. Yo me acuerdo, yo no miraba mucho, pero me tocó ver 2 ocasiones que la iglesia donde pertenecemos trajo a Kesh Luna un par de veces, no sé si 2 o 3 años consecutivos. Y como yo trabajaba ahí, pues me di cuenta. Y normalmente yo miraba a las mismas personas que venían de diferentes iglesias para que Kesh Luna la sanara. Al siguiente año la misma persona, al siguiente año la misma persona, porque yo estaba ahí. Me llamaban para ayudar con mujer y todo eso. Y yo me da, esta hermana vino o hermano vino el año pasado. Son los mismos y nunca se sanan. Amén. ¿Conocen a personas así? Sí. ¿Sí conocen? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ese no es el estilo, ni es lo que quiere Dios para que nosotros nos sanemos. Amén. En Lucas 17:11, esta es otra manera en que Jesús sana. En Lucas 17:11, gloria a Dios. Le damos la gloria y la honra a Dios. Aleluya. Ya vimos en lo tangible. Si nosotros trabajamos en lo tangible, al momento que pongan manos o te den un paño o algo tangible, o tocas el borde del manto de alguien, algo que tú pongas en lo tangible, recibes tu milagro, ya no tienes que buscar otro milagro. Porque va a suceder como esta pastora que
nuestro hermano Kenneth Hagin hablaba de ella. En el libro de Lucas 17:11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Aquí vemos un poco más diferente una de las maneras de sanar de Jesús. Verso 12, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, esto es bien importante, hermanos. Sígueme en tu Biblia. Amén. Sígueme en tu Biblia este verso. En el verso 14. Cuando Jesús los vio, les dijo, mira bien, ni siquiera ahí no hubo un toque. No hubo algo tangible. Los vio de lejos y les dijo, id. ¿Qué les dio una orden Jesús? Vayan. No vengan a que los toque. Vayan. Id. Es importante ir. Mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Muchas veces a nosotros no nos gusta recibir instrucciones. Jesús ni siquiera se acercó a ellos, nomás les dijo, id, vayan. Si estos 10 leprosos hubieran dicho, nah, que venga él y nos ponga las manos, o que haga algo. No, fueron. La sanidad de ellos no sucedió instantáneamente, porque ellos tenían que hacer su parte. ¿Cuál era la parte de ellos? Ir. Si ellos no hubieran ido, no reciben la sanidad. Ellos fueron. Y mientras ellos iban, ¿qué sucedió? Fueron limpiados. Mientras ellos iban, mientras ellos caminaban, mientras ellos seguían las instrucciones de Jesús. Muchas de las sanidades en nosotros, en las personas, no suceden porque no siguen las instrucciones de Dios. Cuando no seguimos las instrucciones de Dios, no esperemos sanidad. Si Jesús les dijo a ellos, id y preséntense, id y muéstrense a los sacerdotes. Es fácil decir id, pero yo tengo cita al doctor. Entonces, ¿cuál instrucción voy a seguir? ¿La de mi médico de cabecera o la del doctor de doctores? ¿Ven por qué muchas personas no se sanan? Porque no siguen las instrucciones. Jesús les dijo, id y muéstrense. Cuando los 10 fueron, mientras iban caminando, llegaron a donde Jesús les dijo. Y cuando llegaron, los sacerdotes lo vieron. ¿A qué vienen ustedes? ¿No tienen lepra? ¿A qué hora se nos quitó? Se les quitó al momento que obedecieron a Jesús. Vayan. Y cuando ellos comenzaron a caminar en las instrucciones que Jesús les dio, en ese mismo instante comenzó a operar la fe. La sanidad no siempre es instantánea. La sanidad no siempre es instantánea. La sanidad es gradual. ¿Lo estamos viendo? La sanidad no es instantánea muchas veces. La sanidad es gradual. Cuando le dijo vayan, gradualmente la sanidad comenzó a desarrollarse en el cuerpo de estos 10 leprosos. Por eso, hermanos, es el momento que nosotros, los hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, tengamos ese avivamiento de que por las heridas de Jesús yo ya fui sanado. Porque las iglesias, hay muchas iglesias que están pero están llenos de enfermos, donde tienen la mirada más en la ciencia que en el mismo poder de Dios. Y no podemos servir a dos señores.
Solamente tenemos que servir a uno. Y si Él me dijo, vayan y muéstrense, mientras yo obedezca, recibo la sanidad, recibo el milagro. Amén. Estos 10 hombres no fueron sanados al instante. La sanidad fue gradual. Mientras ellos fueron, su sanidad comenzó hasta que se manifestó. Muchas personas no reciben sanidad porque no siguen las instrucciones. Jesús les dijo, vayan. ¿Y qué sucedió? Ellos fueron. En el libro de Juan 9 sabemos que habla de este hombre que nació ciego. Nació ciego. Y lo primero que le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? Es cierto, la enfermedad entró al mundo por el pecado de Adán. El pecado entró y la enfermedad entró al mundo por el pecado de Adán. Pero también la enfermedad y el pecado fueron quitados por la palabra de Dios. Amén. Amén. Así de que no importa que el pecado entró y que la enfermedad entró, también fuimos redimidos del poder. En Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió del poder de la maldición. Hecha por Adán maldición, para que a través de Jesucristo nosotros recibimos abundantes bendiciones. Amén. En el libro de Juan también vemos la historia de este hombre que nació ciego. En el verso 6 dice, allá en el verso 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva. ¿En qué momento empezó la sanidad de este ciego? Cuando Jesús escupió e hizo el lodo, ahí empezó el proceso de sanidad. Ahí empezó el proceso de sanidad. Hizo el lodo, se lo untó en los ojos, pero fíjense, verso 7. ¿Cuáles fueron las instrucciones? En el verso 7 le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Fíjate bien. Le dijo en cuál estanque, le dijo dónde. ¿Cómo iba este hombre iba a llegar? A lo mejor algún niño le ayudó o alguien le ayudó a llevarlo al estanque. Vamos a decir, un niño le ayudó. Y el niño hubiera dicho, yo vivo aquí al lado de la esquina. Y en mi casa tengo agua, ¿para qué lo llevo al estanque? Ahí yo le pongo el agua, le quito el lodo y ya se ve. Si esto hubiera sucedido, ¿ustedes creen que ese ciego se hubiera sanado? No. Si el ciego se hubiera desesperado y en el camino hubiera visto estanques pequeños de agua, hubiera visto agua por el muchacho que le ayudó, le hubiera dicho, mira aquí hay agua. No. A mí me dijo el Señor que en el estanque Siloé. A mí me dijo que a lo mejor el estanque Siloé estaba lejos de donde ellos estaban. Pero si no iba a ese estanque, no iba a ser sanado. Nosotros tenemos que saber que para ser sanados tenemos que seguir las instrucciones de Jesús, todas, no solamente unas cuantas. Es que la palabra de Dios dice sí, pero Dios sabe que tengo que trabajar. Entonces no puedo ser bendecido porque pongo otras cosas antes que lo que dice la palabra. Sí, yo sé que si hago lo que Jesús dice, me voy al estanque Siloé, voy a ser sano. Pero está muy lejos, yo no tengo carro, no tengo quien me lleva, es invierno, está frío, es verano, está calor. Mejor aquí agarro una botella de agua y me quito el barro que me puso de los ojos y no va a ser sanado. Las instrucciones de Jesús fueron, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Para que este hombre fuera sanado, tuvo que seguir las instrucciones de Jesús. El método de Dios para la sanidad es espiritual, que no se nos olvide eso. El método de sanidad de Jesús, de Dios, es espiritual, nunca humano.
nunca natural. Amén. Es un método espiritual. Es un método espiritual y es un método infalible, y nosotros necesitamos entender ese método espiritual. La sanidad no es mental. Amén. La sanidad tampoco es una ciencia cristiana, ni tampoco es una mentalidad religiosa que lleve mucha ciencia. Como enseñan los de la metafísica, que si nos mantenemos unidos, vamos a ser sanos. No es nada de eso. La enfermedad o la sanidad, estamos hablando de la sanidad, tampoco es algo físico. La enfermedad no es algo físico como el mundo de la medicina enseña. Amén. La enfermedad no es algo físico como el mundo de la medicina enseña. Cuando Dios sana, lo hace a través del Espíritu. De su Espíritu a tu espíritu humano. Porque nosotros somos humanos, pero dentro de nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando Dios sana, lo primero que sana es tu espíritu. Y en ese espíritu no hay ciencia, no hay medicina que lo pueda tocar. Solamente tú, el anhelar una llanura del Espíritu Santo. Cuando anhelas una llanura del Espíritu Santo, tu espíritu se empodera, tu espíritu se capacita, y todo lo que a tu cuerpo humano tenía deteriorado, el Espíritu Santo, por la llanura, por la unción y por el toque, sana todo lo que tu cuerpo tenga. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde me quedé? Nosotros tenemos que saber tenemos que saber que dentro de nosotros está la sanidad, pero muchas veces tampoco hay manifestación. Pero nosotros nos tenemos que mantener firmes que la sanidad mía, la sanidad de ustedes, yo tengo, y tú te tienes que mantener firme, que eso se va a manifestar por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. No es algo natural, es algo sobrenatural. La sanidad no empieza de afuera hacia adentro como la ciencia lo hace. Toma estas píldoras y te vas a sanar. Ellos te quieren sanar de adentro hacia afuera. Pero el Espíritu de Dios te sana de adentro hacia afuera. Porque todo es espiritual. Todo es espiritual. Amén. Todo es espiritual. Cuando el hombre o la persona sana, lo hace a través del Espíritu Santo, y también el Espíritu Santo domina la mente, porque la mente es la que gobierna los sentidos físicos. El hombre es un ser humano, y la vida que tenemos por el Espíritu de Dios es una gran fuerza espiritual. Todos tenemos, ¿verdad? Conocemos el amor, el odio, el miedo, la fe, el gozo, el sufrimiento. Todos son espíritus remarcables. Pero cuando Jesús llegó a escena, llegó como un sanador. Nosotros podíamos tener, o pudimos haber tenido amor, también tuvimos odio, miedo, fe, gozo, sufrimiento. Todos esos son espíritus. Pero cuando Jesús llegó, Él llegó a tu vida como un sanador. Jesús lo único que demanda es fe. Y Él mismo declara que la fe te hace sano. Como tú creas, así vas a recibir. Al centurión le dijo que no había encontrado gran fe. Todas las sanidades de Jesús fueron espirituales, y lo único que demandó fue fe. Fe que nace en el espíritu. La fe no nace en la mente. La fe no nace en tus sentidos, no tienes que sentir. La fe nace en el espíritu. Tu sanidad comienza en el espíritu. Cuando tú eres completamente sano, lo eres en el espíritu. Y como tú crees a través de la fe, el mismo espíritu que está en ti, te va a dar a convicción de que fuiste completa
totalmente sano. Puede ser instantáneamente o puede ser gradual, todo de acuerdo a tu fe. Al momento de que tú creas, que fuiste sana o sano, a ese momento, puede ser un momento instantáneo que eras sanado, puede ser gradual. Pero no dejes que nada robe tu sanidad. Amén. Todas las sanidades de Jesús fueron espirituales y Él solamente demanda fe. Una fe que nace en el Espíritu. La enfermedad vino por el pecado de Adán, pero la palabra de Dios nos liberta. En el Salmo 107, verso 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La persona obtiene su sanidad actuando en la palabra. La persona obtiene su sanidad actuando en la palabra. A esa acción se le llama fe. La sanidad pertenece al creyente. En el contacto de manos, en lo tangible, se debe de soltar fe. Primera de Timoteo 2:5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Para que tu fe, escucha esto, tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mi fe, tu fe, no tiene que estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. También mi fe no es ni de palabra ni por mi predicación, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:4, sino que ha sido con palabras persuasivas de humana sabiduría. Tampoco ha sido de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:4. Entonces nosotros tenemos que, más que nada, anhelar una llanura del Espíritu Santo. Cuando yo anhelo la llanura del Espíritu Santo, Él viene, y cualquier cosa que esté funcionando mal, Él lo arregla. En el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares enfermos? ¿Cuántos de ustedes a veces les han dicho: estás enfermo de esto, estás enfermo de aquello? ¿Cuántos de ustedes, cuando digo familiares, puede ser esposo, esposa, hijos, nietas? Y tú puedes hacer un avivamiento en la vida de ellos. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En esta tarde, hermanos, quiero ministrar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a desear esa llanura. Cualquier enfermedad, diagnóstico que te hayan dicho, hoy desaparece en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pónganse de pie. Le damos la gloria y la honra a Dios en el nombre de Jesús.